la noche en que el Alfa encadenado dijo el nombre de mi hermano. El tren penitenciario, número 7, acababa de cruzar el último puente vivo del norte. Yo estaba debajo del vagón de energía, con media espalda cubierta de hollín, intentando evitar que el sistema de frenos colapsara a 120 kilómetros por hora, cuando escuché los gritos del convoy de máxima seguridad. No era raro escuchar gritos en ese tren. Lo raro fue el silencio que vino después. Me llamo Damián Varela. Beta, 30 años. Técnico de mantenimiento ferroviario. El hombre que mantiene funcionando la jaula donde el Estado esconde a los monstruos que todavía le convienen vivos. En el vagón 9 llevábamos a un condenado especial, un alfa de guerra, capturado después de incendiar 3 puestos militares y hacer desaparecer un cargamento biológico que nadie admitía haber transportado. La orden era clara: no hablarle, no mirarlo demasiado tiempo, no acercarse sin bozal eléctrico. Doble cerradura y 4 guardias. Decían que era un animal. Decían que había arrancado gargantas con los dientes. Decían que no sentía miedo, piedad ni culpa. Yo no tenía razones para dudarlo. Hasta que la puerta del vagón se abrió durante una falla eléctrica, nuestros ojos se cruzaron entre chispas y oscuridad. Y aquel alfa, con las muñecas destrozadas por las esposas de titanio, sonrió como si me hubiera reconocido de otra vida. Luego acercó la cara a los barrotes y dijo, con una voz baja, rota y demasiado segura: «Tu hermano no desapareció, Damián. Lo bajaron vivo en la estación 0. El problema es que mi hermano llevaba 2 años oficialmente muerto. Y el problema peor fue que, 5 minutos después de decirme eso, alguien intentó matarme dentro del mismo tren». Parte 1. El tren no transportaba criminales. Transportaba secretos. Si el mundo hubiera sido justo, yo habría seguido arreglando motores de carga en alguna terminal gris, cobrando mal, durmiendo poco y quejándome del gobierno como cualquier hombre cansado pero todavía libre. Pero el mundo llevaba años sin ser justo. Después de las guerras sanitarias, las ciudades se partieron en 2 clases de territorios. Los corredores protegidos, donde todavía existía energía estable, control militar y propaganda limpia, y las zonas de expulsión, donde terminaban los cuerpos sobrantes, los experimentos fallidos, las manadas disueltas, los infectados parciales, los desertores y cualquier persona a la que el sistema quisiera nombrar como riesgo. Entre ambos mundos corrían unos pocos trenes blindados, carga, munición, personal y, a veces, presos. El tren penitenciario número 7 no figuraba en los mapas públicos. No aparecía en boletines. No tenía horario civil ni destino comercial. Su existencia solo importaba cuando algo dentro de él salía mal. Yo llevaba 8 meses trabajando allí. No porque fuera patriota, ni porque creyera en la ley, ni porque me gustara la idea de vivir en un cilindro de hierro con 40 guardias armados, 12 cámaras térmicas y 17 hombres encerrados en vagones de aislamiento. Trabajaba allí porque pagaban el doble, y porque en la red interna de logística se rumoreaba que algunos presos de alto nivel venían de operaciones borradas del archivo oficial. Mi hermano Gael Varela había desaparecido en una de esas operaciones. En el papel estaba muerto. Baja confirmada en misión de limpieza fronteriza. Sin cuerpo, sin restos, sin ataúd. Solo una compensación miserable y una carta impresa con la firma digital de un coronel que nunca me miró a la cara. Gael no era soldado por vocación. Era soldado porque la ciudad mastica a los pobres y luego les vende uniforme para que sientan que los devoró con honor. Yo era el hermano mayor, el sensato, el que arreglaba cosas. Él era el imprudente, el guapo, el que todavía creía que la valentía podía alterar el destino de alguien. La última vez que lo vi, me pidió que dejara de vivir escondido entre herramientas y saliera de la ciudad alguna vez. Yo me burlé de él. Le dije que el romanticismo era otra forma barata de suicidio. 2 semanas después, desapareció. Desde entonces empecé a coleccionar datos basura, números de convoy, rutas militares, nombres de estaciones clausuradas, rumores de personal ferroviario borracho, cualquier cosa. Así terminé en el número 7. Mi mundo cabía en 3 espacios: la sala de motores, mi litera estrecha junto al panel de herramientas y el corredor técnico, bajo el vagón de máxima seguridad. No necesitaba más. El tren tenía su propia jerarquía podrida.
Arriba, en la cabina blindada, iba el comandante Esteban Rojas. Hombre frío, elegante, con voz de funcionario y ojos de verdugo que todavía se considera civilizado. Debajo de él, la jefa de seguridad táctica, capitana Vera Sanz, una alfa que olía a pólvora húmeda y jamás perdía de vista las manos de nadie. Luego venían los guardias, los sanitarios, el personal técnico y, al final, los presos. Yo fingía no ver demasiadas cosas. Prisioneros marcados con códigos en lugar de nombres. Sedantes sin registro. Vagones sellados que olían a químicos biológicos en vez de sangre. Y listas de desembarque firmadas antes de llegar al destino. Uno aprende rápido. En un tren así, la verdad rara vez viaja sentada. Normalmente va encerrada, amordazada o muerta antes de la siguiente parada. Hasta aquella noche, yo creía que mi curiosidad estaba controlada. Entonces el alfa del vagón 9 pronunció el nombre de mi hermano. Y de pronto ya no estaba reparando una máquina. Estaba parado sobre una grieta. Parte 2. El alfa del vagón 9 se llamaba León Arce. Lo supe después, al robar media pantalla de expediente del terminal médico mientras Vera discutía con el comandante por el apagón parcial. Antes de eso, para mí solo era el alfa del 9. El preso con restricción roja. El cuerpo que obligaba a reforzar cerraduras y revisar frenos 2 veces por tramo. Su archivo estaba casi vacío. León Arce. Clasificación. Alfa dominante. Riesgo extremo. Estado. Sedación intermitente obligatoria. Cargo oficial. Terrorismo biológico. Insubordinación armada. Asesinato de personal militar. Sabotaje de infraestructura estatal. Destino final. Estación terminal C-27. Observación. No autorizar contacto verbal. No supervisado. Cuando leí eso último, casi me reí. Demasiado tarde. Ya me había hablado. El vagón 9 estaba en el centro exacto del tren. No por seguridad, sino por equilibrio estructural y porque, en caso de ataque, era más fácil aislarlo desde ambos lados. Tenía doble casco, paneles absorbentes, una jaula interna, sensores de calor y un sistema de gas neutralizante conectado solo a cabina. Yo había entrado 2 veces antes, ambas por mantenimiento y ambas acompañado por 4 guardias nerviosos. La primera impresión que daba León no era la de un loco. Era peor. Daba la impresión de alguien que había decidido hace mucho tiempo cuánto dolor podía soportar y ya no pensaba renegociarlo. Alto. Demasiado delgado para el tamaño de sus hombros. Pómulos duros. Pelo negro hasta el cuello, cortado a navaja a la fuerza. Cicatrices viejas. Mordidas nuevas. Y en el antebrazo izquierdo una quemadura con forma de sello militar arrancado. No olía como los otros alfas de convoy. Los oficiales solían cargar ese olor insoportable a dominancia pulida. Colonia cara. Y necesidad de controlarlo todo. León no. Olfateaba a hierro mojado. Humo viejo. Y algo animal que había aprendido a no pedir permiso. La primera vez que lo vi despierto no dijo nada. Solo me siguió con la mirada mientras ajustaba los anclajes magnéticos del suelo. La segunda fue la noche del apagón. Los sistemas auxiliares tardaron 26 segundos en reactivarse. Tiempo suficiente para que las cerraduras pasaran a modo manual y el vagón entero respirara como una bestia a oscuras. Abrí la compuerta exterior, arrastrándome con la linterna entre los dientes, y cuando levanté la vista, él ya estaba de pie dentro de la jaula interna, con los grilletes puestos, con la camisa rota, con la boca partida, mirándome como si yo fuera la única pieza del tren que llevaba años esperando tocar. «No hables», le dije por reflejo. «Entonces escucha», respondió. Yo seguí trabajando. Porque la dignidad a veces consiste en fingir que el corazón no acaba de cambiar de ritmo. Fue entonces cuando dijo lo de Gael. No sonó a amenaza, ni a truco barato. Sonó a información. Cuando corrí a reportar la falla, Vera ya estaba ahí. Me examinó la cara con esa atención peligrosa suya. ¿Te dijo algo? Podría haber mentido bien, pero no estaba preparado. Insultos incoherentes, dije. Vera me sostuvo la mirada un segundo más de la cuenta. Si vuelve a hablarte, lo reportas. Los presos de alto nivel usan fragmentos de verdad para abrir grietas en gente útil. Yo asentí. No porque le creyera, sino porque en ese tren
Ser útil era la única forma educada de decir reemplazable. Aquella madrugada no pude dormir. No por miedo al alfa. Por la frase exacta. Lo bajaron vivo en la estación 0. No dijo, creo. No dijo quizá. No dijo, escuché. Lo dijo como alguien que lo había visto. Y si Leonard se había visto a mi hermano vivo después de la fecha oficial de muerte, entonces, una de dos. O estaba jugando conmigo de manera brillante, o todo el sistema ferroviario en el que yo trabajaba se sostenía sobre una mentira más grande de lo que imaginaba. No sabía todavía qué era peor. Parte 3. Alguien quiso tirarme del tren. La mejor manera de saber si un hombre mintió es sobrevivir lo suficiente para comprobar quién se pone nervioso. Yo no duré ni 6 horas. A las 3 de la mañana me llamaron a revisar una lectura anómala de presión en el acople trasero del vagón 11. El mensaje venía firmado con clave interna de mantenimiento. Normal. Rutinario. Aburrido. Eso fue lo primero que me olió mal. En el número 7 nada aburrido ocurría a las 3 de la mañana. Solo averías, castigos o cadáveres. Aún así fui. Pasé por el corredor técnico con la caja de herramientas en la mano. Crucé la compuerta intermedia y descendí al puente de servicio exterior, ese tramo estrecho de metal suspendido entre dos vagones donde el viento te golpea como si quisiera arrancarte la piel. La noche afuera era un desierto de postes muertos, torres de vigilancia vacías y llanuras negras. El tren avanzaba cortando la oscuridad con esa arrogancia mecánica de las cosas construidas para atravesar territorios ajenos. Me arrodillé junto al panel de presión. No había falla. Había huellas de manipulación. Alguien había soltado 2 tornillos del soporte lateral y aflojado el pestillo de seguridad. Un paso en falso, una vibración fuerte, y yo habría caído bajo las ruedas sin siquiera tener tiempo de gritar. «No te muevas», dijo una voz detrás de mí. Demasiado tarde para obedecer. Demasiado pronto para girar. Vi el reflejo de la hoja antes de sentirla. Me lancé de costado justo cuando el cuchillo bajaba hacia mi cuello. El filo me rozó la clavícula. Dolor caliente. Breve. Rodé por la plataforma y choqué contra la barandilla mientras el atacante avanzaba otra vez. Uniforme de seguridad. Visor bajo. Guantes tácticos. No intentó hablar. Eso me confirmó todo. No era advertencia. Era limpieza. Lo golpeé con la caja de herramientas. Escuché el crujido del metal en su nariz o en la máscara. No supe cuál. Él me pateó el abdomen. El aire se me salió de golpe. El tren tomó una curva larga. La plataforma se inclinó lo suficiente para convertir una pelea en un suicidio coreografiado. El guardia volvió a lanzarse, y yo le atrapé la muñeca con ambas manos. Forcejeamos contra la barandilla, los dos medio colgando sobre un vacío lleno de piedras y velocidad. Su visor se levantó apenas. No lo conocía. Eso significaba que no era personal. ¿Peor? ¿Quién te mandó? Escupí. No contestó. Solo apretó más. Entonces pasó algo imposible. Desde el vagón interior se escuchó un golpe seco, brutal, como si un cuerpo gigantesco hubiera embestido una puerta reforzada. Luego otro. Y otro. El guardia dudó. Solo un instante. Aproveché para enterrarle el destornillador corto en el muslo. Él soltó un alarido. Perdió equilibrio. Y yo lo empujé con todo el odio inútil que uno guarda años sin saber para qué. Lo vi desaparecer bajo la noche. No miré abajo. Nadie sobrevive a una caída así. Quise correr directo a cabina, denunciar, exigir nombres. En lugar de eso me quedé de rodillas, sangrando del hombro, jadeando como un animal y escuchando cómo el golpe dentro del vagón 9 seguía repitiéndose. No porque León pudiera verme, no porque supiera lo que pasaba afuera, sino porque, de algún modo enfermizo, había sentido el intento antes que yo. Cuando logré volver adentro, Vera me interceptó en el corredor. Su mirada bajó a mi herida, luego a mis manos temblando. ¿Qué pasó? Yo la miré. Ella me miró. En un tren, donde la mitad de la gente llevaba mentiras oficiales cosidas al uniforme, la confianza no nacía. Se calculaba. Alguien alteró el soporte y trató de tirarme, dije. Vera no parpadeó. ¿Lo viste? Murió. Silencio. ¿León te dijo algo más?, preguntó. Ahí entendí que estábamos jugando 2 partidas distintas. A ella le preocupaba el preso. A mí empezaba a preocuparme el tren entero. No mentí. Vera tardó un segundo.
Luego ordenó 2 escoltas y me llevó a enfermería. Mientras caminábamos pasamos frente al vagón 9. Entre los barrotes, inmóvil en la penumbra, León Arce sonreía. No con alegría. Con certeza. Como si acabara de confirmarse una hipótesis. Parte 4. La estación 0 no existía en los mapas. La herida de la clavícula necesitó 4 puntos y una mentira administrativa. Intentaron registrarla como accidente técnico por vibración. Yo me negué. La enfermera del convoy, una beta mayor llamada Inés Morante, me sostuvo la mirada por encima del botiquín. Si dejas que lo registren como accidente, seguirás respirando unos días más, dijo sin emoción. ¿Y si no? Entonces tendrás razón. Por muy poco tiempo, Inés era de esa clase de personas que ya no hablan para gustar. Hablan solo cuando su experiencia les confirma que algo está podrido y nadie más va a admitirlo en voz alta. ¿Qué sabes de la estación 0? Le pregunté. Sus manos se detuvieron apenas. Error. Pequeño. Casi invisible. Pero suficiente. No sé nada de nada, respondió. Eso no ha sonado nada convincente. Ella siguió cosiendo. En este tren técnico, hay 2 preguntas que matan antes que un arma. ¿Qué transportamos de verdad? ¿Y dónde bajan a los que oficialmente ya están muertos? Tú acabas de acercarte a la segunda. Mi hermano. No me hables de tu hermano aquí. La forma en que lo dijo me congeló. No hables tan alto. No, cállate. Lo dijo como quien sabe que hasta las paredes de acero tienen dueño. Al salir de enfermería me fui directo al archivo de ruta. Tenía acceso parcial por mantenimiento, suficiente para ver coordenadas, frenadas programadas y consumo energético por tramo. No figuraba ninguna estación 0. Ni 0. Ni sub-0. Ni terminal sin nombre. Pero sí encontré algo raro. Cada vez que el tren hacía la ruta norte-Capa, existía un tramo de 53 minutos registrado como interferencia topográfica, navegación cerrada, datos no replicables. Demasiado exacto para ser error. Demasiado repetido para ser casualidad. 53 minutos sin posición verificable. En una línea ferroviaria blindada. Eso equivalía a un agujero en la realidad. Estábamos en uno de esos tramos esa misma noche. Entendí por qué intentaron matarme. No era por lo que sabía. Era por lo rápido que iba a empezar a unirlo. A la medianoche, mientras el convoy dormía esa falsa quietud de los lugares vigilados, volví al vagón 9. Abrirlo sin autorización era una locura. Abrirlo solo. Una sentencia. Abrirlo después de que intentaran asesinarme era la clase de mala decisión que diferencia a los hombres prudentes de los hombres que ya perdieron demasiado. Desactivé el seguro externo con una llave puente. Bloqueé temporalmente el sensor de presencia y me deslicé al corredor interno. León estaba sentado contra la pared, esposado a 2 puntos distintos, con la cabeza baja. Parecía dormido. No lo hagas, día. Abrió los ojos. Llegas tarde. Ya empecé a respetarte un poco. Eso es desafortunado para ambos. Me acerqué lo justo. Háblame de Gael. León levantó el rostro con lentitud. Te pareces más a tu madre. No juegues conmigo. No estoy jugando. Si estuviera jugando, habría empezado por algo más útil. Como decirte que Vera todavía no decide si protegerte o entregarte. Esa frase me golpeó. Pero la dejé pasar. Mi hermano. León observó mis manos primero. Luego mi herida vendada. Luego mis ojos. Convoy militar de contención. Ruta negra. 2 años atrás. Yo iba con otro grupo, encadenado como activo biológico. Hubo motín. Ataque externo. Fuego. Mucha gente murió. Tu hermano estaba entre los soldados de custodia. No me disparó cuando pudo. Eso no prueba nada. Después de la caída parcial del convoy nos separaron a los sobrevivientes. A los útiles los mandaron a un punto fantasma. A los demás, al registro de muertos. Sentí que el suelo metálico del vagón se alejaba medio centímetro. ¿Lo viste bajar? Sí. ¿Vivo? Sí. ¿Herido? León tardó apenas. Lo suficiente para que no obedeciera fácil. Eso sonaba demasiado a Gael. ¿Dónde? Estación 0. No existe. Claro que existe. Solo no para gente como tú. Solté una risa sin humor. ¿Y tú? ¿Para qué gente existía? León inclinó la cabeza. Para la clase de hombres que el Estado usa cuando quiere hacer algo monstruoso sin escribirlo en ninguna orden. Silencio. El tren vibró bajo nosotros.
León dio un paso hacia la jaula interior, las cadenas tensándose. Si quieres encontrar a tu hermano, no busques un lugar, busca una función. Cero no es estación, es filtro. ¿Filtro de qué? Me sostuvo la mirada. De personas que deben desaparecer sin dejar cadáver. Y ahí supe dos cosas. Primera, León no mentía por improvisación. Mentía, si acaso, por omisión entrenada. Segunda, si quería la verdad, tendría que sacarla del único hombre del tren, al que todos temían lo suficiente como para encadenar 2 veces. Parte 5. El hombre que debía odiarme empezó a mantenerme vivo. A la mañana siguiente me trasladaron de litera, sin explicaciones, sin petición, sin protocolo. Vera apareció con 2 guardias mientras yo ajustaba un compresor del vagón 6. Desde ahora duermes en el compartimento técnico junto a sala de frenos. ¿Eso es ascenso o castigo? Es supervivencia. La miré en silencio. Ella también. Vera Sanz era el tipo de alfa que no desperdiciaba palabras para parecer dominante. Ya había construido una vida entera de decisiones suficientes para que otros obedecieran sin ceremonia. No confiaba en mí, pero algo en su conducta había cambiado desde el intento de asesinato. ¿Fuiste tú quien lo ordenó? Pregunté. Si quisiera matarte, no usaría a un guardia sin talento. Respuesta elegante. No negación. Entonces alguien en tu equipo ya no responde a ti. En este tren casi nadie responde a nadie. Solo aparentan hacerlo hasta la siguiente parada. Me entregó una tarjeta de acceso restringido. No vuelvas a acercarte solo al vagón 9. Demasiado tarde para esa orden. Sus ojos se afilaron. Ese preso rompecabezas, rutas y lealtades. Si te habló de tu hermano, es porque necesita algo. ¿Y tú qué necesitas? Vera sostuvo mi mirada un segundo más. Saber si el comandante está haciendo una entrega no autorizada. Eso sí me sorprendió. Entonces también estás a oscuras. No tanto como tú, pero más de lo que me gusta. Se marchó sin añadir nada. Aquello no era alianza. Era una tregua incómoda entre 2 personas que intuían una traición más grande encima de ambos. Pasé el resto del día reparando sensores, sustituyendo una válvula de presión y fingiendo normalidad mientras mi cabeza volvía una y otra vez a León. No debía confiar en él. Sabía eso. Lo sabía con esa claridad estúpida que no impide nada. Era un alfa condenado. Un hombre que había matado soldados. Alguien utilizado por el mismo sistema que ahora intentaba matarme. Y aún así, cuando todos los demás en el tren preferían mi obediencia ciega o mi muerte conveniente, él era el único que parecía hablarme como si mi capacidad de entender algo todavía importara. Esa noche le llevé agua. No por bondad. Me repito eso incluso ahora. Entré con cuidado. Él me esperaba despierto. Eso fue rápido, murmuró. No te emociones. No es afecto. Tomó la botella. Nuestros dedos no se tocaron. Pero casi. Odié notar el casi. ¿Por qué no me mataste cuando se abrió la celda? Pregunté. León dio un sorbo y me observó. Porque no eras el hombre correcto. Eso ha sido casi romántico. Entonces lo reformuló. No valías el gasto energético. Mucho mejor. Por primera vez desde que lo conocía, vi una sombra de humor seco en su boca. Duró un segundo. Tu hermano me dio algo antes de que lo separaran, dijo. El aire cambió de golpe. ¿Qué? Una chapa metálica. De ferrocarril antiguo. Dijo que, si salía vivo y alguna vez te encontraba, te la entregara. ¿La tienes? León bajó la mirada hacia el tobillo derecho. Había una costura rehecha en la bota del uniforme carcelario. Me la dejaron porque no sabían lo que era. Dámela. Abre primero una de estas esposas. Solté air por la nariz. Sabía que llegaríamos a esto. Tranquilo, técnico. Si quisiera romperte el cuello, no negociaría. Me quedé inmóvil. Tenía razón. Eso no ayudaba nada. Abrí la primera fijación de muñeca, dejando la segunda intacta. El clic del grillete resonó demasiado fuerte. León no se abalanzó. No sonrió con triunfo. No hizo nada dramático. Solo se agachó con dificultad. Arrancó la suela interior de la bota y sacó una pequeña pieza metálica envuelta en tela. Me la tendió. Era una placa ferroviaria vieja, grabada con un número y un símbolo que no reconocí. Ramal 0, Nodo 13. Por detrás, con punta improvisada, había una frase torcida.
No confíes en los muertos que siguen firmando órdenes. Se me secó la garganta. Aquella sí era letra de Gael. Lo habría reconocido aunque me hubieran arrancado los ojos. Y en ese momento dejé de preguntarme si León mentía. La pregunta cambió. Ahora quería saber por qué el hombre al que llevaban a ejecutar era el último puente vivo hacia mi hermano. Parte 6. Los muertos seguían firmando órdenes. La frase de Gael me envenenó la cabeza durante horas. No confíes en los muertos que siguen firmando órdenes. Hay mensajes que se entienden al leerlos. Y hay otros que se abren por dentro como una infección lenta. Me fui al terminal administrativo del vagón de control con la excusa de recalibrar el sistema eléctrico secundario. Mientras el operador fumaba en el baño, accedí al historial de órdenes de embarque del convoy. No tardé mucho en encontrar el nombre. Coronel Mauricio Varela. Supervisor de custodia estratégica. Autorización permanente. Nivel sombra. Varela. Mi apellido. No pariente cercano. Eso lo sabía, pero suficiente para hacerme sentir un asco raro en la boca. El coronel que había firmado la notificación de muerte de Gael seguía emitiendo autorizaciones 2 años después, pese a que, según archivos públicos militares, había muerto en una explosión logística 18 meses atrás. Ahí estaba la frase. Muertos firmando órdenes. Y yo acababa de encontrar a uno. Saqué copia mental de todo lo que pude. Códigos de ruta, horas de sellado, coordenadas parciales que no coincidían con el mapa oficial. Y sobre todo, una instrucción final del trayecto actual. Entrega de activo biológico y técnico anexo, nodo 13. 0. Técnico anexo. Me quedé helado. Eso era yo. No sé cuánto tiempo llevaba el plan corriendo ni en qué momento exacto dejaron de verme como simple mecánico para convertirme en carga humana del mismo envío. Tal vez desde antes de contratarme. Tal vez desde que verificaron mi ADN en el examen laboral. Tal vez desde siempre. Sentí la tentación de huir. Saltarme del tren. Perderme en la nada antes de que el sistema terminara de nombrarme. Pero el fin del mundo no vuelve cobardes a los hombres. Solo les cobra más caro cada acto de valor. Vera me encontró saliendo del terminal. «¿Ya lo sabes, verdad?», preguntó. No tenía sentido fingir más. Soy parte del cargamento. Ella asintió apenas. Lo sospeché cuando vi la orden duplicada de bioseguridad con tu código interno. No pude acceder al archivo completo. ¿Por qué ayudarme? Porque llevo 4 años subiendo y bajando presos invisibles de este tren. Porque una deja de dormir bien cuando descubre que las operaciones negras no consisten en proteger ciudades, sino en alimentar laboratorios. Porque si Cero recibe también técnicos civiles, esto ya no es custodia, es cosecha. La palabra me revolvió el estómago. ¿Podemos detener el tren? No sin activar el protocolo de aniquilación interna. Si la cabina detecta secuestro o motín, sellan vagones y liberan gas. Entonces estamos atrapados. Siempre lo estuvimos. Silencio. ¿León puede ayudarnos?, preguntó al fin. Yo tardé un segundo. Sí. Vera no pareció sorprendida. Solo cansada. Eso me preocupa casi tanto como el comandante. Esa tarde me senté frente a León con la decisión ya tomada. Van a entregarme contigo, dije. Él no cambió de expresión. Como si ya lo supiera. Sí. Te detesto por responder así de rápido. ¿Prefería sorpresa falsa? Prefería una vida distinta. Pero, ya que no se puede, le mostré la placa de Gael. León la miró con una dureza rara. Casi respeto. Nodo 13 es una estación enterrada bajo el antiguo patio de clasificación de Santa Úrsula, dijo. El tren no entra directo. Desacoplan módulos. Bajan carga especial y borran señales durante 53 minutos. ¿Cuánta gente hay? La suficiente para que no salgamos limpios. No la suficiente para que no podamos romper algo. Romper algo. ¿Qué plan más inspirador? León se acercó lo que permitían las cadenas. Escúchame bien, Damián. Si llegas a Cero como entrega viva, no te matan rápido. Te registran, te estudian, te clasifican, y luego dejas de pertenecer a ti mismo. Si vamos a hacer esto, se hace antes del desacople. Sentí un frío preciso bajar por la espalda. ¿Por qué no Winston? Él sostuvo mi mirada. Porque estaba esperando el tren correcto. Esa respuesta me gustó menos de lo que me afectó. Y ahora añadió.
Necesito saber si, cuando llegue el momento, vas a temblar o vas a soltarme la otra muñeca. Parte 7. El motín empezó como empiezan las cosas importantes, con una pieza pequeña fuera de su lugar. Todo sistema grande tiene un punto miserable donde depende de algo pequeño. En el número 7, ese algo era el módulo de distribución neumática entre los vagones 8 y 9. Una caja metálica aburrida, llena de válvulas que regulaban presión de puertas, boquillas de gas, frenos parciales y sellos de contención. Si esa caja fallaba en el momento exacto, durante el tramo exacto, la seguridad del convoy no colapsaba del todo, pero se volvía humana. Y lo humano siempre es más fácil de romper. El plan no era heroico. Los planes heroicos matan rápido a la gente útil. El plan consistía en 3 movimientos. Primero, Vera desviaría 2 escuadras de guardia, alegando una fuga química en el vagón sanitario. Segundo, yo forzaría la neumática para bloquear puertas exteriores y atrasar el protocolo de gas. Tercero, León saldría del 9. Tomaría cabina intermedia y encontraríamos pruebas antes del desacople en nodo 13. El problema de todos los planes no es la teoría, es la gente. A las 21:13 empezó la maniobra. Yo estaba agachado frente al panel neumático con las manos metidas en grasa y cobre, escuchando por el auricular interno la voz neutra de Vera repartiendo órdenes falsas con una frialdad que daba miedo admirar. Equipo Delta al sanitario. Posible fuga hemática. Requiero verificación inmediata. 2 guardias corrieron. Bien. Abrí la carcasa. Liberé presión secundaria y puenteé 2 líneas de control. La válvula maestra vibró. Mal signo. El tren no estaba diseñado para obedecer improvisaciones. 5 segundos murmuré. En el auricular. Silencio. Luego la voz de Vera, más baja. Ahora. Corrí al vagón 9. Las luces de corredor parpadearon en naranja. Alarma técnica menor. Perfecto. Abrí el primer seguro. Luego el segundo. Luego el panel de jaula interior. León ya estaba de pie. No me hagas arrepentirme, dije. Llegaste tarde para eso. Le quité la segunda fijación. El sonido del último grillete al caer al suelo fue pequeño. Casi ridículo, considerando que acababa de liberar a un alfa que el Estado transportaba como si fuera un misil biológico. León flexionó las muñecas una sola vez. No hubo teatralidad. No hubo gracias. Solo esa calma peligrosa de los depredadores cuando por fin recuperan espacio. A la izquierda viene uno, dijo. ¿Cómo lo sabes? Porque no pisa igual. Un segundo después apareció un guardia doblando el corredor. León lo derribó antes de que yo procesara el movimiento. Seco. Preciso. Un golpe a la tráquea. Otro a la rodilla. Desarme. No disfrutaba la violencia. Eso la hacía peor. Seguimos avanzando. En el vagón de control secundario encontramos el primer archivo duro. Listas de prisioneros oficialmente muertos, reasignados como material viable. Nombres tachados. Códigos. Fechas. Entre ellos, Gael Varela. No muerto. Transferido. Sentí que algo dentro de mí se abría de golpe, como si 2 años de duelo falso acabaran de volverse una rabia nueva. Está vivo, susurré. León miró la pantalla. O lo estuvo suficiente para llegar a 0. No me gustó ese tiempo verbal. Alarma mayor. Alguien en cabina había detectado la falla. Las puertas del corredor empezaron a sellarse una por una. Gas en 90 segundos. Escupió Vera por el auricular. Cabina activó protocolo. León me agarró del brazo. Su mano estaba caliente, firme, demasiado real. Entonces deja de leer y corre. Nos lanzamos hacia adelante entre compuertas que descendían y luces rojas que lavaban todo de color herida. El tren temblaba bajo nosotros. Los frenos auxiliares empezaban a prepararse para desacople. Entonces escuché la voz del comandante por megafonía interna. Técnico Damián Varela. Detenga su desplazamiento y entregué al activo León Arce. Su cooperación será considerada en la evaluación biológica. Evaluación biológica. Así sonaba la jaula cuando aprendía a hablar bonito. León no aflojó mi brazo. Te dije que eras carga, murmuró. Yo lo miré apenas, jadeando corriendo junto al hombre al que habían encerrado para que nadie tuviera que escuchar lo que sabía. Y yo te dije que odio tener razón tarde. Parte 8.
El comandante no quería matarnos. Quería entregarnos enteros. Llegamos al módulo de enlace con cabina justo antes del sellado total. Vera ya estaba ahí, sangrando de la ceja, con un rifle corto en la mano y 2 cuerpos de guardia en el suelo. Me encantan los motines bien organizados, dije, sin aliento. Te quejas demasiado para seguir vivo, respondió. León le quitó un cargador extra a un muerto. Cabina, bloqueada por dentro. Rojas activó desacople en 7 minutos. Nos va a fraccionar del resto del tren antes de entrar al nodo enterrado. 7 minutos. Demasiado poco para improvisar algo elegante. Exacto para algo brutal. A través del vidrio blindado de la cabina se veía al comandante Rojas frente al panel maestro, impecable incluso en emergencia. Parecía un hombre presentado para una ceremonia, no un operador de desapariciones humanas. Activó altavoz local. Capitana Sanz. Su deslealtad quedará debidamente documentada antes de su ejecución. Vera sonrió sin humor. ¡Qué alivio! Temía morir mal archivada. Rojas me miró después. No como a persona, como a paquete que acaba de dañarse. Damián Varela. Tu hermano colaboró de manera limitada. Sería sensato que no repitiera sus errores. Mi cuerpo entero se tensó. ¿Está vivo? Rojas inclinó la cabeza apenas. La palabra vida es demasiado amplia para ciertos destinos. León golpeó el vidrio con la culata. Habla claro. Cobarde. Rojas ni siquiera lo miró. Arce. Deberías agradecer que te llevemos entero. Hay gente debajo de esa estación que ha esperado años por abrirte y ver por qué sigues tolerando niveles de exposición que matarían a cualquier otro alfa. Aquello me hizo girar hacia León. Él no apartó la mirada del comandante. No dejes que te asuste con palabras clínicas, dijo. Bajísimo, solo para mí. Lo que quiere no es estudiarte. Es reproducirte. Se me heló la sangre. ¿A mí también? Si tu perfil sale compatible, sí. El vidrio no se podía romper a tiros simples. La puerta de cabina respondía a doble biometría. Y el contador de desacople ya bajaba en rojo. 6:11. Vera se limpió la sangre de la ceja. Hay una opción. Eso nunca trae nada bueno. El sistema de desacople se puede detener manualmente desde el techo exterior, dijo. Pero hay que subir por el eje de mantenimiento, mientras el tren va a velocidad máxima. La miré. Luego miré a León. Luego volví a mirarla. ¡Qué maravilla! Un plan pensado por gente que me odia. Yo no te odio, dijo Vera. Eso me preocupa más. León ya iba hacia la escotilla lateral. Yo subo. Ni hablar, dije. Él giró la cabeza apenas. Necesito tus manos aquí para abrir cabina cuando baje presión. Y yo necesito que no te caigas del maldito tren antes de decirme ¿dónde está Gael? Por primera vez, la dureza en su cara se quebró lo mínimo. Entonces mantén viva la vía y espérame. Antes de discutir más, abrió la escotilla y el viento del exterior entró como una explosión helada. Lo vi salir al techo del convoy con la facilidad antinatural de alguien acostumbrado a sobrevivir en superficies que matan. Durante un instante absurdo pensé una cosa completamente inútil. Si aquel hombre se iba a morir, no quería que fuera sin que yo lo hubiera tocado una vez, sin cadenas de por medio. Odié ese pensamiento. No lo hizo menos cierto. Mientras León avanzaba sobre el techo del tren, Vera y yo trabajamos el panel interno del desacople. Manos negras de grasa. Respiración corta. Reloj rojo bajando. ¿Confías en él?, preguntó ella. No. Bien. Eso no significa que no vaya a seguirlo. Vera soltó una risa breve. Peor. Afuera. Por la ranura de visión, vi la silueta de León arrastrarse entre chispas del tendido roto y torretas superiores. Entonces empezaron a dispararle desde un módulo adelantado. «Lo vieron», grité. Vera maldijo y abrió fuego de cobertura a través de la ventanilla táctica. El contador cayó a 3:40. Y yo entendí algo con una claridad horrible. Rojas no quería matarnos en el tren. Quería que llegáramos abajo. Enteros, clasificados, útiles. Eso me llenó de una furia tan limpia que dejé de temblar. Parte 9. Nodo. 13. León logró detener el desacople a los 2:11. Lo supimos porque el contador se congeló y el tren entero soltó un crujido largo, como una bestia contrariada.
Pero eso no nos salvó. Solo nos compró tiempo. Rojas activó el descenso de emergencia. El número 7 empezó a reducir velocidad mientras el suelo exterior cambiaba de llanura negra a patios de chatarra, túneles de concreto y estructuras subterráneas apenas visibles entre polvo industrial. Nodo 13. 0. No era una estación en el sentido humano de la palabra. No había andenes limpios, ni anuncios, ni tránsito. Era un sumidero ferroviario. Un pozo de carga enterrado bajo una ciudad muerta, donde las vías se dividían como venas dentro de un cuerpo enfermo. Luces blancas, puertas herméticas, grúas automáticas, gente armada esperando un desembarque que consideraban rutinario. Cuando León volvió a entrar por la escotilla, venía sangrando del costado y con 2 nudillos abiertos. «Quédate quieto un día». «Por favor», le espeté. «Luego lo agendo». Rojas inició el bloqueo final de cabina. No íbamos a sacarlo de ahí antes del atraque. Así que cambiamos de prioridad. Pruebas. Ruta de salida. Y, si existía una mínima posibilidad, ¿Gael? Forzamos la compuerta lateral del módulo de carga cuando el tren terminó de acoplar al andén subterráneo. El ruido exterior era industrial, monstruoso. Pistones, órdenes por altavoz, rodillos, cadenas. Nos movimos por el costado del convoy aprovechando el caos del falso protocolo técnico. Vera tomó la delantera con una precisión impecable. León cubría retaguardia. Yo llevaba el terminal robado, los archivos copiados y un miedo tan funcional que ya parecía instinto. Entramos a Nodo 13 por un corredor de transferencia biológica. Lo que vimos allí me quitó los últimos restos de ingenuidad. Celdas con personas etiquetadas por compatibilidad. Alfas sedados hasta parecer cadáveres. Omegas conectados a monitores uterinos. Betas de perfil técnico revisados como si fueran herramientas de laboratorio. Ni prisión, ni hospital, ni cuartel. Graña. Una palabra vulgar para una crueldad sofisticada. Dios. Murmuré. Aquí abajo no trabaja ninguno, dijo Vera. Busqué a Gael en terminales secundarios mientras ella descargaba datos de servidores locales. León se encargó de la seguridad con la eficiencia espantosa de alguien que ya había caminado por lugares así. Lo encontré en el bloque de transferidos especiales. Gael Varela. Estado. Activo disfuncional. Rechazo de obediencia. Reubicación interna. Último registro. Sector de vías muertas. No muerto. No liberado. Reubicado. Corrimos hacia ese sector guiados por un plano incompleto. Las vías muertas eran un cementerio ferroviario subterráneo. Viejos vagones sellados, depósitos oxidados, plataformas fuera de servicio. En una de ellas encontramos restos de enfrentamiento reciente. Sangre seca, esposas cortadas, 3 cuerpos del personal interno y, clavado con cuchillo a una columna, un pedazo de tela militar que yo reconocí al instante. Era del uniforme de Gael. Lo arranqué con manos temblorosas. Había una frase escrita en la misma letra torcida de la placa. No me busques como hermano. Sácalos primero. Sentí que el aire no me alcanzaba. Vera leyó por encima de mi hombro. Eso suena a que estuvo aquí hace poco. León observó los cuerpos. No huyó solo. Abrió celdas. Eso también era Gael. Incluso quebrado, incluso perseguido, incluso medio muerto. Primero rompería la jaula de otros. Las alarmas generales empezaron a sonar. Nos habían detectado. Rojas, desde alguna consola superior, ordenó cierre total del nodo. La voz retumbó por los altavoces. Recuperen a los activos Arce y Varela. El resto es prescindible. Ya no quedaba duda. Éramos propiedad con piernas. La salida principal estaba perdida. Teníamos 2 opciones. Rendirnos y volver a hacer carga. O incendiar suficientemente el nodo, como para forzar apertura de emergencia. Adivinarás cuál elegimos. Vera sobrecargó el servidor central. Yo desvié energía de los brazos de transferencia al sistema de compuertas. León sembró el caos exacto en el corredor táctico para impedir cierre limpio. Cuando todo explotó, explotó de verdad. Luces reventando, puertas frenadas a medias, alarmas mezcladas con humo, celdas abriéndose en bloques desordenados. Gente corriendo, guardias disparando sin saber a quién priorizar. En medio del caos vi por última vez al comandante Rojas arriba de una pasarela, impecable hasta el final. Me apuntó con un arma corta.
No llegó a disparar. León lo embistió desde un lateral con una violencia silenciosa, y ambos cayeron por encima de la barandilla hacia una plataforma inferior envuelta en humo y chispas. Grité su nombre, no su apellido. Noirce. León. Fue la primera vez. No supe si me oyó. Parte 10 salimos vivos. Pero ya no éramos los mismos hombres que subieron a ese tren. Vera me arrastró hacia la compuerta de escape antes de que yo pudiera lanzarme detrás de él. «Está abajo», grité. «Y tú todavía arriba. Muévete». A veces la supervivencia no se parece al coraje. Se parece a obedecer a la persona correcta en el segundo exacto. Salimos por un conducto de ventilación industrial que desembocaba en las vías auxiliares exteriores del nodo. Desde allí pudimos enviar el paquete de datos robados a una red de difusión independiente que usaban algunas ciudades refugio, sindicatos ferroviarios clandestinos y grupos médicos autónomos. No era justicia elegante, era detonación. Los archivos de cero salieron al mundo en oleadas, listas de desaparecidos vivos, perfiles biológicos, rutas negras, nombres de comandantes oficialmente muertos que seguían firmando traslados, capturas de cámaras, bitácoras del Nodo 13. No había un estado limpio al que pedirle perdón, pero sí suficientes facciones enemigas del gobierno como para convertir la información en guerra. Nodo 13 no duró intacto ni una semana. El tren penitenciario número 7 dejó de existir públicamente antes de que amaneciera el segundo día. Los corredores negaron su operación. Los altos mandos negaron conocer a Rojas. Los registros militares volvieron a matar a varios muertos. Lo de siempre. Pero esta vez había demasiadas copias, demasiados nombres, demasiada gente cansada de seguir enterrando familiares sin cadáver. Vera desapareció en la frontera sur con 3 técnicos, 2 sanitarias y una lista de niños extraídos de una subbase logística. La creí capaz de eso desde el principio. Aunque me lo negara con esa cara suya de alfa, que nunca admite nada blandamente humano. Yo seguí la pista de Gael durante meses. No lo encontré. Encontré huellas, rumores, 2 refugios que recordaban a un soldado flaco con cicatriz en la ceja que liberó detenidos y robó antibióticos. Una estación fantasma donde alguien había dejado, sobre una caja de munición vacía, otra pieza ferroviaria con el símbolo del ramal 0. Seguía vivo, o al menos seguía lo bastante vivo para moverse antes que yo. Y a León lo di por muerto durante 11 días. 11. Hasta que en una terminal abandonada de carga cerca de Monterrey, encontré a un viejo operador de señal que había trabajado con rutas negras. Me reconoció por la difusión del caso y me entregó una bolsa de lona. Dentro había 2 cosas. Mi llave puente de mantenimiento, la misma que había perdido en Nodo 13, y una nota. No pude traer a tu hermano, solo abrirle más tiempo. Si sigues buscándolo, no uses líneas oficiales. Y deja de entrar primero a los cuartos donde van a matarte. Lee. Me senté en el suelo de aquella oficina rota, y me reí como se ríe la gente cuando ha sobrevivido demasiado para seguir fingiendo compostura. No decía, estoy vivo. No decía, ven. No decía nada tierno. Pero era él. Un año después, el mapa ferroviario clandestino ya no era el mismo. Yo tampoco. Dejé de trabajar para convoyes oficiales. Me convertí en reparador independiente de rutas libres y saboteador ocasional de líneas negras. Aprendí a leer códigos de tránsito, a alterar manifiestos, a abrir celdas rápidas y reconocer cuándo un tren transporta personas aunque el papel diga repuestos. A veces, todavía sueño con el número 7, con la vibración de los rieles, con el ruido del metal cerrándose, con esa primera noche en que un hombre encadenado me devolvió a mi hermano desde la boca misma de una mentira estatal, y a veces, en patios ferroviarios sin nombre, encuentro señales mínimas que nadie más entendería. Un tornillo puesto al revés en una caja de frenos, una marca de cuchillo sobre una placa vieja, una ruta falsa corregida con letra seca. No es amor limpio. No es paz, ni final feliz de los que se venden baratos. Es otra cosa. La certeza brutal de que, en un mundo construido para clasificarte, encerrarte y enviarte como carga, todavía existe alguien allá afuera. Lo bastante peligroso para romper trenes, y lo bastante terco para seguir dejándome el camino abierto. Epílogo. El hierro también aprende a recordar. Si alguien quisiera contar esta historia como romance, diría que un técnico beta encontró al alfa correcto en el peor lugar posible, y juntos
Huyeron de un sistema monstruoso. Suena bonito, suena simple, suena falso. La verdad es más áspera. La verdad es que yo subí a ese tren buscando restos de mi hermano, y terminé descubriendo que el mundo no estaba dividido entre culpables e inocentes, sino entre quienes aceptaban viajar encerrados y quienes, tarde o temprano, terminaban rompiendo la cerradura. León no me salvó porque fuera bueno. Yo no lo liberé porque confiara. Y Gael no sobrevivió tanto tiempo porque tuviera esperanza. Sobrevivimos porque alguien, en algún momento, se negó a comportarse como mercancía. Eso fue todo. Eso. Y el hecho de que hay nombres que una vez pronunciados en mitad del ruido, ya no vuelven a soltarte. El de mi hermano, el mío, y el de un alfa condenado a muerte que, encerrado en una jaula de titanio, me miró a través de la oscuridad y me devolvió una verdad por la que valía la pena incendiar un tren entero.